Bienvenidos al podcast de Mundo Valor. En este episodio se analiza el contenido del libro electrónico Inteligencia Artificial Generativa, Enfoques Prácticos para Docentes, del Instituto para el Futuro de la Educación y el Tecnológico de Monterrey. Es una guía exhaustiva sobre la integración de la IA en la educación, con un enfoque particular en su aplicación práctica en el aula. Incluye artículos que exploran el uso de herramientas de IA para la productividad docente, cómo Chatbot puede servir como fuente de información preliminar en la investigación, y métodos para enseñar matemáticas con la ayuda de asistentes de IA. También presenta discusiones sobre el potencial de la IA para fomentar la reflexión y la creatividad, así como su impacto en el aprendizaje de economía y lenguas extranjeras. En conjunto, el texto subraya la importancia de un enfoque ético y crítico en la adopción de la IA, promoviendo la capacitación docente y la adaptación curricular para preparar a los estudiantes para un futuro transformado por esta tecnología. Todo potenciado con inteligencia artificial a través de herramientas como Notebook LM y Google AI Studio. Aunque siempre habrá diferencia por la interpretación entre el contenido del artículo y la respuesta de la herramienta de inteligencia artificial generativa, este episodio es un ejemplo fascinante de cómo la IA puede enriquecer nuestro canal con contenido innovador. Disfruten del programa. Hola, la inteligencia artificial generativa, está en todas partes últimamente, ¿verdad? Sí. Y la educación no es una excepción, claro. Sobre todo desde que apareció ChatGPT. Efectivamente. Hoy vamos a meternos a fondo en enfoques prácticos de IA para profes, basándonos en el EduBook, Inteligencia Artificial Generativa, Enfoques Prácticos para Docentes. Eso es un libro que recoge artículos del Observatorio IFE, del Instituto para el Futuro de la Educación. Y ojo, que es un primer volumen, ¿eh? Este se centra mucho en lo práctico, en herramientas, estrategias para el aula. O sea, en el día a día. Exacto. Lo más, crítico y ético vendrá en un segundo volumen. Perfecto. Pues nuestra idea hoy es sacar las ideas clave, ¿no? Y ver qué herramientas pueden empezar a explorar los docentes. Ver el potencial, pero siempre con cabeza. Claro, usarlo de forma consciente. Por ejemplo, en el artículo de Aurora María Tobar Martínez, es que la IA, si se usa bien, no viene a sustituir el pensamiento. Ah, interesante. Sino a ampliarlo. Y eso, claro, cambia el papel del docente. Ya no es tanto el que suelta la información y ya está. Es más un guía, entonces. Exacto. Un guía que ayuda a los alumnos a interactuar con la IA de forma crítica. Y, súper importante, a enseñarles a preguntar mejor, a hacer las preguntas adecuadas a la máquina. Entiendo. O sea, no se trata de prohibir, sino de... Exacto. De integrar, pero con criterio. El profe como ese guía crítico. Justo. ¿Y cómo se aterriza eso? ¿Algún ejemplo práctico? Pues Tobar Martínez sugiere poner límites claros. Por ejemplo, vale usar la IA para generar ideas, para explorar un tema. Como un brainstorming inicial. Eso es, pero no para que te escriba el trabajo entero, claro. El criterio humano tiene que estar ahí, antes y después. Antes y después, ¿vale? Un ejemplo que da es con un libro, La flor púrpura. Podrías usar la IA para sacar algunas preguntas, iniciales, sí, pero el aprendizaje de verdad viene luego. En la clase. Claro, en el debate en clase, cuando se analizan esas preguntas, se critican, se profundiza, la IA es el punto de partida, no el destino final. Tiene todo el sentido. Y claro, para ampliar el pensamiento, hacen falta, herramientas concretas. ¿Qué nos dice el libro sobre qué hay disponible? Melissa Guerra Jauregui y otros autores hablan de varias. Sí, mencionan unas cuantas. Por ejemplo, eduaide.ai. Parece bastante completa, multifuncional. ¿Qué hace? Pues planes de clase, ayuda con la evaluación, da feedback. Dicen que tiene más de 100 herramientas pequeñas dentro. Varia. And to teach, que parece más para crear ejercicios, hojas de trabajo, esas cosas. Y TWI, esa es muy específica para profes de inglés. ¿De inglés? Sí, FSL, basada en el marco común europeo, para los niveles y tal. ¿Qué específico? Y luego estaba el caso de Barely AI, ¿no? El que comenta José Javier Salas para matemáticas. Que lo interesante ahí no era solo la herramienta. Justo. Eso es. Lo llamativo es cómo Salas cuenta el proceso, cómo habló, con la IA sobre problemas de mates. ¿Y qué pasó? Pues que al principio fallaba, claro, pero él le corregía, le explicaba. Y la IA iba como... Aprendiendo. Mejoraba. Vaya. Y eso ilustra muy bien las dos caras, ¿no? El potencial que tienen, pero también sus límites. Son un apoyo, optimizan tareas, pero necesitan sí o sí la supervisión del profe. No es magia, no es copiar y pegar.
Claro, ese aprendizaje depende de nosotros, de la interacción. Vale, y aparte de herramientas generales, ¿cómo se usa esto en asignaturas más específicas? ¿Hay ejemplos? Pues sí, María Eugenia Walsh Aurioles cuenta una experiencia en ciencias. Los alumnos usaron ChatGPT, pero para una fase muy inicial. ¿Para qué exactamente? Para buscar información al principio, para hacer unos pósters, algo preliminar, pero luego para el informe final la exigencia era clara. Fuentes académicas, formales. Nada de fiarse solo de la IA. Entiendo. ¿Y qué tal les pareció a los alumnos? Pues hicieron una encuesta y la mayoría, un 86%, dijo que le pareció útil, pero curiosamente, casi un 20% dijo que no tenía mucho interés en seguir usándola después de esa vez. Qué curioso ese dato. ¿Quizás por la limitación de uso? Podría ser, o quizá no le vieron la utilidad más allá de ese primer paso. A saber. ¿Y en otras áreas? ¿Economía, por ejemplo? Pues Rosa María Morales Valera habla de eso, de usarla en proyectos empíricos de economía. Usaron herramientas como Elicit, Perplexity y también ChatGPT. ¿Para qué? Pues para revisar bibliografía, lo típico, pero también, y esto es interesante, para generar borradores de código. ¿Código? ¿De programación? Sí, para software de análisis de datos como Stata. Y algo importante que hizo ella fue crear un formato para que los alumnos anotaran cómo y para qué usaban la IA. Ah, para la transparencia. Claro, para fomentar la integridad académica. Y descubrió algo llamativo. Usar la IA a veces les motivaba a buscar fuentes más fiables para comprobar lo que les decía la máquina. O sea que puede tener un efecto positivo inesperado. Podría ser, sí, como un acicate para verificar. Parece que la clave es cómo se enfoca su uso. ¿Y qué piensan los propios alumnos de todo esto? Que al final son ellos los que están ahí, usándolo día a día. Pues mira, hay un estudio de Sergio Palomino Gámez y José Carlos Vázquez Parra en el TEC de Monterrey, en Guadalajara. Preguntaron a los estudiantes. ¿Y contentos, preocupados? En general, la percepción era positiva, una media de 3,75 sobre 5, pero con matices. ¿Cómo cuáles? Pues encontraron diferencias según el género, el semestre en el que estaban, y esto es curioso, según el área de estudios. A ver. Los de medicina y salud, por ejemplo, tenían actitudes más positivas, y los de arte y diseño más críticos. Tiene cierta lógica, ¿no? Quizá ven más amenaza a la creatividad o... Podría ser. Es interesante ver esas diferencias. ¿Y todo esto cómo encaja con el futuro del profe? ¿Cómo cambia su rol? Pues yo creo que refuerza esa idea que decíamos antes. El docente pasa de ser un mero transmisor a ser un facilitador del pensamiento crítico. Pero ahora, ojo, también del pensamiento crítico sobre la propia IA. Hay que enseñar a usarla bien y a desconfiar un poco también. Exacto. Como dice Mauro Rodríguez Marín, hablando de negocios, es vital enseñar sobre las limitaciones, sobre los sesgos que pueden tener estas herramientas y sobre cómo usarlas éticamente, claro. Es buscar el equilibrio, ¿no? Eso es. Aprovechar lo bueno de la IA, pero sin dejar de lado el desarrollo de las habilidades más humanas, la autonomía intelectual. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de todo esto que hemos visto en el EduBook, Diría que la IA generativa tiene un potencial enorme, sí. Para la productividad, para apoyar la investigación, incluso para personalizar un poco el aprendizaje. pero Pero su uso efectivo necesita, sí o sí, una mirada crítica, unas directrices claras de los profes y mantener siempre el foco en cultivar lo que nos hace humanos, el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, la ética. no es solo enchufar una máquina nueva. Para nada. Es más bien reimaginar cómo enseñamos y cómo aprendemos. De forma eficaz, sí, pero también estimulante y, sobre todo, responsable. Es un rediseño pedagógico, digamos, con ayuda tecnológica. Y ya para terminar, una última reflexión que me viene a la cabeza. Con el ejemplo ese de Berly Aya, aprendiendo mates con ayuda humana. Sí, Si estas IAs mejoran porque interactúan con nosotros, porque aprenden de lo que les decimos, ¿qué pasa a largo plazo? Cuando sean mucho mejores en cosas que ahora vemos muy humanas, como entender a fondo algo o ser creativas. ¿Cómo preparamos a los alumnos no solo para usar la IA, sino Sí, para... sino para colaborar bien con ella? E incluso, quién sabe, para enseñarle nosotros a ella, de forma crítica y responsable, ¿no? Es una pregunta, fundamental. Para seguir pensando y probando cosas. Desde luego, materiales como estos del Observatorio IFE nos dan buenas pistas para empezar a buscar respuestas. Pues muchísimas gracias por compartir estas ideas hoy. Gracias a ti, ha sido muy interesante. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Mundo Valor. Si les ha gustado lo que han escuchado, no olviden darle like, suscribirse y compartir este podcast con sus amigos y colegas. Esperamos verlos nuevamente en nuestro próximo episodio.
Hasta la próxima.